Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos. Y bueno, gracias, vamos a iniciar un mes juntos, vamos a iniciar este mes de marzo, vamos a echarle muchas ganas para que todo se vaya acomodando poco a poco y ojalá vaya mejorando, ¿verdad? En todos los sentidos y en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino en el espiritual, en el, no sé, en la forma en que te llevas con tu familia, la manera en que convives con los demás. Ojalá que vayamos mejorando esta situación, porque sinceramente estos meses han sido terribles, han sido muy fuertes. Sinceramente, en lo personal he tenido problemas de ansiedad. Si tú padeces de ansiedad, sabes perfectamente a lo que me refiero. Y bueno, pues ha sido una lucha constante para estar bien, porque lamentablemente pues nos hemos detenido, no estamos haciendo las cosas que nos dan esa paz, esa alegría, ese escape. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho hacer ejercicio en el gimnasio. Ya sabes que te ibas 1 hora, 2 horas a hacer ejercicio y regresabas fresco como una lechuga. Pues eso ahorita no lo estoy haciendo. Lamentablemente hay gimnasios que todavía no abren y aunque estén abiertos, sinceramente ahorita no me quiero arriesgar a contagiarme de nuevo de COVID, porque pues bueno, ustedes saben, ¿no? Cuando una persona se infecta de nuevo de este maldito virus, es posible que no lo cuente. Es muy delicado lo que estamos viviendo, queridos amigos, así que bueno, pues hay que tener un poquito más de paciencia, hay que buscar cómo podemos canalizar todo esto para nuestro beneficio. Bueno, vamos a cambiar ya de tema porque pues evidentemente este programa busca distraerte un ratito, sacarte esa en la burbuja en la que estás, en esa burbuja tóxica en la que estás. Vamos a olvidarnos un momento de esos problemas que tenemos. Vamos a relajarnos y a escuchar historias de fantasmas, que en este caso, bueno, pues quedé la semana pasada de platicarte algunas experiencias personales que he tenido con la tabla Ouija. Y hoy voy a continuar hablando de estas experiencias que he vivido con la tabla Ouija y por qué ya no juego. Y también, pues te platicaré algunas experiencias que tuve pues en la época de la preparatoria, que fue precisamente cuando yo comencé a jugar con la tabla Ouija. Así que aquí vamos a iniciar. Ok amigos, vamos a iniciar este programa. Vamos a recordar mi etapa en la preparatoria. ¿Por qué en la prepa y por qué no después? Bueno, simple y sencillamente porque en la preparatoria fue cuando yo comencé a involucrarme en situaciones demoníacas. Con decirles que inclusive llegó a mis manos un libro para hacer misas negras, ¿ok? Pero bueno, eso se los voy a narrar más adelante. Ahorita voy a platicar sobre cómo es que comencé a jugar con la Ouija y todo este rollo. La semana pasada les platiqué precisamente de cómo me fui involucrando poco a poco con la música rock and roll, con el rock llamado satánico. Fui conociendo bandas realmente interesantes y poco comerciales, o mejor dicho, que en esos momentos pues era muy difícil de conseguir su música. Hoy en día, gracias a esta plataforma que es YouTube, puedes buscar la banda que se te ocurra, la banda más extraña que llegues a escuchar o a leer en alguna revista. Lo buscas aquí en YouTube e inmediatamente aparece algo, ¿no? Aparecerá alguna canción o algo parecido, algún reportaje, algún documental de ese grupo. Pues en el 95, obviamente, esto no era así. No había plataformas digitales, no existía YouTube, no existía nada de esto. Y en aquellos años era realmente difícil conseguir discos o cintas, porque también se usaba mucho lo que era la cinta. Tenías que ir a un lugar llamado El Chopo, aquí en México, Distrito Federal, el Tianguis del Chopo, y ahí es donde conseguías realmente pues todo lo que tenía que ver con la música. Era obviamente un poco peligroso ir a este lugar llamado El Chopo, porque obviamente había pandilleros, había punquetos,
Y si te distraías o quizás si ibas solo, si se percataban que tú ibas solo, pues era casi muy posible que te asaltaran. Entonces, realmente pocas personas asistían a este tianguis del Chopo. Ok, yo comencé a escuchar una banda llamada Led Zeppelin. Me empecé a interesar por Led Zeppelin. Esto ya te lo platiqué la semana pasada en Solo para tus oídos, de cómo es que pues yo inicio a escuchar música, bueno, llamada satánica, rock satánico, y sobre todo comencé a tener libros que supuestamente estaban en contra del rock satánico. Bueno, no supuestamente, estaban en contra del rock satánico, pero hacían todo lo contrario, hacían que uno comenzara pues a interesarse más por este tipo de bandas, ¿no? Y así fue como yo comencé a escuchar a Led Zeppelin y comencé a enterarme de algunas leyendas interesantes, algunas leyendas urbanas sobre el rock, como por ejemplo que la canción Hotel California, que era un himno satánico, que la iglesia, que fue la primera iglesia satánica de Estados Unidos. Y en este libro que todavía conservo, que se llama Rock Satánico, pues vienen cosas realmente descabelladas, ¿no? Como decir que, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, decir que Kiss era una banda de punk. Y dices, ¿cómo que punk, no? Nada que ver. Pero bueno, el hecho es que así me fui involucrando en este tipo de grupos. Fui conociendo grupos como Led Zeppelin, que creo que es uno de los más importantes en este sentido. Y muchos años después, pues apareció otra banda llamada Marilyn Manson. Seguramente tú recuerdas la etapa, la época, el boom. Ese boom que tuvo Marilyn Manson, que inclusive los comparaban con Kiss y decían, son los Kiss modernos, Marilyn Manson. No, pues nada que ver, ¿no? Musicalmente su propuesta nunca me atrajo y nunca me gustó. Solamente había una canción que se llamaba Beautiful People, que es así, me gusta todavía. El hecho es de que pues comencé a conocer bandas que supuestamente eran satánicas, pero sinceramente me atraían más aquellas bandas que no lo divulgaban o que no lo decían abiertamente, sino que como que tú tenías que ver algunas pistas y decir, ah, sí o no. Es como cuando dicen, por ejemplo, que alguna persona, algún amigo tuyo, algún artista, dice, no, ese cuate patea chueco, o juega para el otro equipo, o cosas así, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿A qué me refiero? Y cuando esa persona lo niega, se hace como más interesante descubrir si en verdad es o no es, ¿no? Si le gusta, como decimos acá en México, el arroz con popote o no. Entonces, así pasa con el rock satánico, ¿no? Hay bandas que dices, oye, dicen ellos que no son, pero se me hace que sí, porque mira, en este disco, en esta portada de este disco, pues se ven estos signos y se ve aquello y se ve que están así como haciendo una cruz invertida y ese tipo de cosas, en lo personal, creo que jalan más interés. El hecho de decir sí o no. Porque ya cuando alguien ya descaradamente dice, como por ejemplo Marilyn Manson, ¿no? No, pues soy satánico, miren, odio a Jesucristo, odio a la religión. Pues dices, bueno, pues ya le quitó lo divertido que es precisamente descubrir si sí o si no. Y bueno, de esta manera pues me fui obviamente interesando más por este tipo de bandas, pero el problema fue cuando yo comencé a interesarme más en lo que hacían esas bandas. Es decir, hablaban de que esos grupos eran satánicos y que hacían misas negras. Y yo decía, bueno, ¿y qué se hace en una misa negra, no? ¿Qué tipo de cosas son las que ellos practican en esos rituales? ¿Qué es lo que realmente hacen? Y bueno, una de las cosas que ellos pues realmente hacían eran obviamente sus congregaciones con diferentes personas que se ponían a rezar en latín, en arameo. Y este tipo de cosas en realidad me comenzaron a llamar la atención porque en esos años se da la casualidad de que pues yo ya había estado en la iglesia católica
de monaguillo. Eso creo que ya también te lo he platicado. Entonces, pues yo antes estaba en la iglesia, le ayudaba a un sacerdote a oficiar misa. Yo era el que llevaba la patena. La patena es donde es como le llaman algunas personas, el platito. Cuando una persona va a comulgar, pues al lado tiene a alguien, ya sea un niño o un joven, que sostiene un platito que es una charola de metal, por si acaso la hostia se llega a caer, pues no vaya a caer en el piso, sino que caiga ahí. Yo hacía ese tipo de cosas, también tocaba la campana al momento de llegar la consagración, llevaba el vino o el agua, le ayudaba al padre durante la misa. Entonces, obviamente, pues ya tenía nociones de lo que era una misa católica. Dije, bueno, ¿qué será la misa negra? Debe de ser algo similar, pero pues obviamente en lugar de adorar a Dios, deben de adorar al diablo. Y exactamente así es. Esto se lo platiqué a una compañera del colegio de bachilleres, que fue donde yo estudié, Bachilleres Plantel 2. Me acuerdo que su nombre era Karina. Y Karina también quería involucrarse, quería conocer más de estos temas, quería obviamente formar parte de una secta satánica, y para mí eso ya era como algo muy, muy fuerte, muy, muy grave, ¿no? A mí se me hacía algo como, pues ya son las palabras mayores. Yo no me quiero involucrar tanto en eso, le dije. Yo nada más tengo curiosidad por saber qué es lo que se hace en una misa negra, si será como lo hemos visto en algunos programas de televisión, ¿no? El hecho es de que en una ocasión recuerdo que ella llega y me entrega un libro y me dice, mira, ya lo conseguí. Y le pregunto, ¿qué conseguiste? Y ella me entrega pues un libro que es la misa negra. El ritual de la misa negra, así decía. Venía la historia, el origen de la misa negra, y más adelante venía pues todo el desarrollo, cómo se hacía una misa negra. Venían algunas cosas, o mejor dicho, en este libro que fotocopié, no todo, pero sí fotocopié gran parte de este, y que todavía conservo y que lo tengo guardado, muy bien guardado. Vienen las oraciones, algunas en latín, y vienen las especificaciones de cómo debe de realizarse esta misa negra, lo que se utiliza, los elementos que se deben de utilizar y la forma en que debe de ir uno vestido, y etcétera, etcétera. Jamás jamás recé alguna oración de los que venían en este libro. Y sinceramente sí, leí toda la historia, estuve leyendo pues algunos rituales, cómo se hacía la misa negra y todo esto, ¿no? La verdad es que nunca lo intenté por miedo, debo de ser franco. El hecho es de que esta compañera, que fue la que me entregó el libro, que lo fotocopié y se lo regresé, ella sí estaba viendo con quién iba a hacer una misa negra, y ella siguió investigando, siguió indagando si había alguna secta satánica, porque ella quería pertenecer a una secta satánica porque deseaba vender su alma al diablo a cambio, ya sabes, de mucho dinero. Finalmente, ella al parecer logró su objetivo. En un sábado, me acuerdo perfectamente que era un día sábado, a eso de las 5 de la tarde más o menos, ella me llama a mi casa. Yo estaba solo en ese momento. Contesto y escucho algo raro, escucho como música, pero música tocada con tambores, música africana. Me dio esa impresión de que era música africana, música bastante rara, extraña. Y cuando me dice, hola, soy Karina, le digo, ok, ¿cómo estás? Bien. Y le digo, oye, ¿en dónde estás? Se escucha muy raro esa música que estás escuchando. Y ella me dijo, es que ya logré mi objetivo. Estoy en una reunión con unos sectarios, así me dijo. Estoy con una secta satánica. Y me dijo, no sé si quieras venir a formar parte, a participar en el ritual del día de hoy.
Yo le dije, no, no creo, la verdad es que sí me llama la atención todo esto, pero no quiero participar en algo así. Aparte me dijo que no estaba aquí en México, me dijo, estoy en Querétaro. Me dijo, si quieres venir, en 2 horas ya llegaste aquí a Querétaro, porque yo vivo en el Estado de México y pues la distancia que hay de México, del Estado de México a Querétaro no es mucha. En 2 horas y media creo que ya llegas, ¿no? No estamos tan retirados. Entonces me dijo, la ceremonia empieza ya bien hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Te da bastante tiempo de venir hasta acá y te presento a todos los integrantes si te quieres unir a esta secta. Y pues hoy se va a hacer un ritual, va a ser mi ritual de iniciación y no sé qué más. Me están diciendo que si quiero invitar a alguien que forme parte también de esta secta. Yo la verdad le dije que no, ¿cómo crees? Aparte, pues no tengo dinero para ir hasta Querétaro ahorita, ¿no? Y no tengo dinero y no tengo ni para el hospedaje. Y me dijo, no te preocupes por eso, aquí nos vamos a quedar, etcétera, etcétera. Eso era un día sábado. Yo le dije que no y bueno, ahí terminamos de platicar ella y yo. Sinceramente, a partir de ese momento, yo jamás la volví a ver en la escuela. No supe ni qué pasó con ella, ni qué sucedió con ella. Me acuerdo perfectamente, bueno, no perfectamente, pero sí tengo algunos recuerdos de ella, cómo era. Ella era alta, medía casi 1,80 m, era bastante alta, más que yo, blanca, de cabello rizado, largo, nariz así como aguileña, de ojos color café. Simpática, digo, no era una belleza, tampoco estaba fea, era simpática la chica, pero yo jamás la volví a ver. A partir de ese día sábado jamás la volví a ver. Y le preguntaba a alguno de sus compañeros, porque obviamente de repente coincidíamos en un salón de clases, en una materia donde yo estudié, y en esos años, no sé, ahora yo creo que es igual, pero había materias que tomabas, por ejemplo, en un salón y tenías unos compañeros. Tenías que tomar otra materia de recursos humanos o de la rama o de lo que tú quisieras estudiar, administración o economía, lo que tú quisieras, como si fuera una carrera técnica. Y obviamente tenías otros compañeros. Y de repente sí llegaban a coincidir unos compañeros contigo en otras materias. Pero la mayoría todos eran compañeros distintos. Entonces en la materia en donde ella y yo estudiábamos, que no me acuerdo si era recursos humanos o qué era, no me acuerdo bien, ya tiene tanto tiempo de esto, jamás regresó a clases, jamás la volví a ver en la escuela. Le preguntaba a sus amigas que yo conocía o que sabía que eran sus amigas, y nunca más la volvieron a ver. ¿Qué habrá pasado con ella? Es lo que me he preguntado de repente, o de repente me llega esa pregunta. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Por qué no regresaría a clases? ¿Qué sucedió? ¿Se integró a esta secta satánica? ¿Qué habrá pasado con ella? ¿Qué habrá pasado con Karina? No tengo ni la menor idea. Sinceramente no me acuerdo ni de su apellido, solo me acuerdo que se llamaba Karina. Punto. Y ya te di su descripción. Yo no sé qué habrá sucedido con ella, si realmente la integraron a esta secta o si la engañaron y ella fue la víctima esta noche. No sé. Yo he estado leyendo, he estado investigando qué es lo que hace realmente una secta satánica. Y en algunas ocasiones a los chicos los engañan, ¿no? En algunas ocasiones, pues obviamente les hacen creer que van a formar parte del club, de su grupo, y en realidad eso nunca sucede, se convierten en víctimas. Te estoy hablando de 1996 aproximadamente, 97. Yo no sé qué habrá sido de esa chica, pero jamás la volví a ver. Y no sé, a mí no me dio ninguna buena espina, esa vez que me llamó a la casa. De hecho, esa fue la única ocasión en que me llamó a la casa.
para decirme que estaba con una secta satánica en Querétaro y que me invitaba que fuera. Entonces, hasta me da un poco de, pues no sé, de tristeza, de tristeza por no saber qué habrá sido de ella, pero punto. Eso ya quiero olvidarlo también. Pero forman parte, ¿no?, de esas historias, de esas anécdotas que quisiera contarte. Y bueno, pues ya por último, ya que para finalizar este programa, estoy también recordando pues que en la prepa fue cuando yo iniciaba con estas prácticas horribles de jugar con la tabla Ouija, y que sinceramente yo no se lo recomendaría a nadie. Yo preferiría que no lo hicieran. Es algo que pues depende de cada persona, qué tanto se quiere, vamos a decirlo así, profundizar en estos temas, ¿no? Quizá por curiosidad, por juego, bueno, pues hazlo, pero quizá no pase absolutamente nada, ¿no? Que era lo que me ocurría a mí al principio, que quería yo obviamente experimentar, quería saber qué se sentía. Me acuerdo que la primera vez que yo jugué con una tabla Ouija fue en el 95, en casa de un amigo, pero no con mi amigo, sino con uno de sus cuñados, que se llamaba Cristian. Me acuerdo que Cristian sí estaba un poco loco, un poco denso. Él era fan de Marilyn Manson, por lo tanto yo creo que fue como en 1996. Y él sí tenía esa locura o ese deseo de jugar con la tabla Ouija, y no solamente eso, sino de hacer magia negra. Me hablaba de algunos hechizos, de algunos rituales que supuestamente él había leído, se había documentado, y me decía, no, es que si hacemos esto, si agarramos, no voy a decir qué, pero bueno, si agarramos a un animal y le hacemos esto y le hacemos aquello, eso nos va a servir para que podamos hacernos invisibles, ¿no? Cosas así que decías, híjole, suena bastante loco esto lo que me estás diciendo. Y sobre todo yo decía, bueno, ¿a poco serías capaz o a poco vas a ser capaz de hacer algo así? Yo le preguntaba. Y él me decía que sí. Entonces fue algo que ya no me gustó de esta persona de nombre Cristian. El hecho es que con él empecé a jugar, quisimos jugar con la tabla Ouija, y no funcionó, no se movió por más que estuvimos ahí. Hay alguien que se quiere poner en contacto con nosotros. Jamás funcionó la tabla Ouija con nosotros en ese momento. Cuando yo retomo el juego de la Ouija fue ya en la preparatoria. En la preparatoria te digo que me pasaban muchas cosas raras y otras no tan feas. Algunas cosas padres y otras no tanto. Y en algunas fiestas, ya cuando prácticamente, pues ya era casi de noche y ya todos habían ido y ya estaban aburridos y todo esto, pues decía alguno, oye, vamos a platicar historias de fantasmas, ¿no? Y siempre me han gustado a mí las historias de fantasmas y narraba algunas historias, pero había uno que otro que decía, oye, pero vamos a hacer algo más fuerte, yo tengo una tabla Ouija, vamos a jugar. Y entonces, en una ocasión, me acuerdo que era viernes, jugamos. Era un viernes 13, jugamos. Y éramos 4 personas las que estábamos ahí jugando con la Ouija. Y habíamos dos Antonios y había uno que se llamaba Iván. Iván era el escéptico, Iván era el que no creía, pero bueno, pues quiso jugar por curiosidad, ¿no? Para pues pasar el rato. El hecho es de que estuvimos ahí jugando un rato y sí comenzó a moverse y empezaron las preguntas, pues ya sabes, ¿no? Las preguntas de preparatoria de, oye, me gusta mucho esta chica, me gusta mucho Brenda, ¿crees que me haga caso? Y ya te decía sí o no, o no sé, ¿no? Cosillas así. Y entonces el escéptico, que se llamaba Iván, comenzó a hacerle preguntas más peligrosas, ¿no? Le preguntó ¿cuál de los 4 que estamos aquí se va a morir primero? Y de hecho yo le dije, oye, pues no hagas ese tipo de preguntas, ¿no? No hagas ese tipo de, pues sí, de preguntas que son feas. Y la Ouija contestó tú, refiriéndose al que le había hecho la pregunta. O sea que de los 4 supuestamente
El primero que iba a fallecer era Iván. Otra pregunta fue, bueno, ¿y quién va a seguir? Y contestó Antonio. Y le cuestionamos, oye, pero aquí en la mesa habemos 2 Antonios, ¿cuál se va a morir primero? Y volvió a contestar Antonio. No dijo cuál, simplemente dijo Antonio, punto. Eso sí ya no me gustó. Me empezó a dar algo de escalofrío, de miedo. Y dije, yo creo que lo mejor es dejar de jugar con la Ouija. Pero antes de que yo dijera eso, vamos a dejar de jugar con la Ouija, escuchamos como si una puerta se hubiera abierto, pero lentamente. Ese sonido que hace cuando una puerta se abre, que le falta aceite, así se escuchó clarito. Y entonces pues, nos quedamos así de a 6, ¿no? Cuando escuchamos eso. Y la siguiente pregunta fue, oye, ¿estás aquí? Y contestó, obvio, ¿no? Obvio. Ok, ¿nos puedes dar una señal de que estás aquí? Fue lo que le preguntó uno de los amigos que estaban ahí jugando con nosotros. Y en ese momento la puerta se cerró. O sea, esa puerta que yo había escuchado, o que habíamos escuchado como al momento de cómo se abrió, y ese sonidito que hacen las puertas cuando no les echas aceite, escuché claramente cómo se cerró de golpe. ¡Pum! Se escuchó así el golpe pero fuerte de la puerta. ¡Pum! Y ahí sí ya dije, ¿sabes qué? Vamos a parar este juego, vamos a dejar ya de jugar. Y ya todos estuvimos de acuerdo. Dijimos, sí, ya vamos a parar, ya vamos a dejar de jugar con esto. Y de repente comenzaron a ocurrir otras cosas más rarillas. Los focos, el foco que teníamos encendido se apagó y duró apagado un buen rato, así de, o ya se fue la luz o qué pasó, ¿no? Fue lo que nos preguntamos. Pero vimos que había un estéreo, de esos estéreos viejitos, antiguos, que tenían siempre un foco encendido, un foco rojo, que ahí te dabas cuenta cuando había corriente o no, y vimos que ese estéreo tenía el foco prendido. O sea que sí había luz, pero que misteriosamente el foco que nos estaba iluminando en ese momento se apagó. Después escuchamos igual ya como un lamento, y ahí sí ya, la verdad es que sí nos dio bastante miedo. Dijimos, ya güey, vamos a pararle a esto, ¿no? Entonces dijo mi cuate que estaba haciendo pues el juego, el que estaba dirigiendo las preguntas, le dijo, bueno, ya nos vamos, nos despedimos de ti, y la tabla decía que no. Se dirigía a no y no y no, no quería dejar de jugar. Entonces uno de ellos, no me acuerdo si era Gustavo o cómo se llamaba, pero empieza a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que está... Porque él sí comenzó ya a entrar en pánico, le dio mucho miedo. Y entonces cuando él comienza a rezar el Padre Nuestro, el cursor de la Ouija se movió inmediatamente a donde dice adiós, pero de una manera violenta. O sea, no le gustó que él comenzara a rezar el Padre Nuestro. El cursor se movió inmediatamente a Dios, o sea, goodbye. Y cuando esto sucede, la luz que teníamos arriba, que se nos había apagado, volvió a encenderse. Y eso sí nos sacó de onda. La verdad es que sí nos pusimos así como nerviosos todos. Y bueno, total, pasa el tiempo, pasa como un año yo creo de todo esto. Ya inclusive habíamos salido de la preparatoria y yo tenía contacto con algunos chicos todavía, con algunos compañeros que me caían bien. Y le dije a uno de ellos, oye, ¿cómo estás? Y platicando me dice, oye, ¿quién crees que murió hace como 6 meses? Y le digo, no, pues ¿quién falleció? Me dijo, murió Iván. Y me quedé de a 6, o sea, me quedé sorprendido al enterarme que Iván había fallecido. Y entonces me dijo, ¿te acuerdas de aquella vez que jugamos con la Ouija? Y le dije, sí, me acuerdo. Le preguntamos, bueno, no le preguntamos nosotros, sino que Iván le preguntó quién se iba a morir primero de los 4 que habíamos estado ahí. Y dijo que había sido
que iba a ser Iván. Entonces ya se había cumplido como pues ahora sí que lo que la Ouija nos había dicho se había cumplido, la profecía. Y pues ahí ya yo entré en pánico, me dio mucho miedo porque dije, híjole, en la torre, ¿no? Le dije, ¿y te acuerdas que preguntamos quién es el que se va a morir después? Y contestó Toño. Y me dijo, sí. Me dice, pues ahora sí que puede ser tú o puede ser el otro Antonio que estuvo en ese juego. Y pues la verdad yo viví unos meses de mucho miedo, incertidumbre, de decir, híjole, ¿a poco ya me va a tocar partir de este mundo, no? El hecho es de que ya yo tenía el teléfono de mi tocayo Antonio, le marqué y ya no vivía en ese lugar, ya o mejor dicho, ese número ya no correspondía al de él, ya no supe más de él y ya no supe de los demás compañeros. Ya haciendo bien memoria, ya me acuerdo de los nombres, era Antonio, Alberto, el que estaba siguiendo o el que estaba haciendo la sesión de Ouija, y era Gustavo el que pues obviamente no quería jugar y el que comenzó a rezar, ¿no? Éramos Gustavo, Alberto, Toño y yo. Éramos los 4 que estábamos jugando. Y pues ya no sé nada de ellos, ni siquiera sé si Antonio, mi tocayo, siga con vida o no, quién sabe, ¿no? Digo, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy en día, por esta pandemia a nivel mundial, híjole, pues ya no sabemos ni quién sigue ni quién ya se fue, pero bueno, esos son los recuerdos, las memorias que tengo de esa etapa de la preparatoria, que fue donde ya comencé yo a involucrarme más en estos temas de la magia negra, de las misas negras, sectas satánicas, ouijas. Y ya cuando ingresé a la universidad, ya sinceramente llegué a un lugar totalmente distinto, a un lugar donde creo que el más raro y el más extraño era yo mismo, porque mis demás compañeros eran personas tranquilas, eran normales. Ellos venían de colegios particulares, yo era el único que venía de una escuela pública y se notaba a leguas que yo venía de una escuela pública. Y pues todos, ya sabes, ¿no? Andan en sus ondas del glamour y es un ambiente distinto el que vives en una escuela particular a una escuela de gobierno. En una escuela de gobierno, en mi caso, pues tenía que cuidarme de los porros todos los días, de que no me fueran a asaltar, y ahí fue donde aprendí más o menos a cuidarme y a tener cuidado de la gente, pues de los rateros, de los ladrones, ¿no? Era como estar en prisión, pero en la escuela, porque sí, todos los días veías que los porros pues le quitaban sus cosas a los chicos, los golpeaban, veías cómo se reunían con el director de la escuela y decías, no, pues de qué sirve que vaya a quejarme o a levantar una denuncia a la dirección si el mismo director está aquí, ¿no? Eso en el 96. Hoy no sé cómo sean las cosas, no me interesa saber. Pero eso fue lo que yo viví cuando estuve en la preparatoria. Pero bueno, queridos amigos, gracias por acompañarme. Espero que este programa haya sido de tu agrado. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.